Bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevistas donde hablamos con los directores y directoras que participan en el Aguilar Film Festival, el festival de cortometrajes de Aguilar de Campo. Hoy vamos a hablar con uno de los directores de un cortometraje que se llama Las semillas de Kibu y él es Néstor López. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ismael? Muy bien, a tope. Pues un placer tenerte aquí. Tú eres uno de los directores junto con Carlos Valle, que no está aquí. Eso es. Ya lo he dicho, Las semillas de Kibu es un cortometraje que participa en la sección oficial y también en el Castilla y León. Es un cortometraje documental que yo calificaría de impactante, de emotivo, que narra la lucha de dos mujeres contra la violencia sexual en el Congo, en un contexto bélico. Y es una historia de resistencia de unas mujeres que tratan de sanar emocionalmente. Pero bueno, pues todo ello es mejor que lo cuentes tú. ¿Cómo fue que llegasteis, que pusisteis el foco en estas mujeres con ellas? ¿Cómo os acercasteis a estas historias? Bueno, nosotros estábamos trabajando hace varios años en otro proyecto. He de decir que nosotros con Semillas de Kibo llevamos 7 años. 7 años desde que empezamos a trabajar en este proyecto, a crearlo y a conseguir todo lo que nos hacía falta. Nosotros estábamos trabajando en un proyecto anterior que tenía que ver con zonas de conflicto, que eran conflictos que ya se habían solucionado con Nobeles de la Paz. Y conocimos el conflicto del Congo en el 2017, concretamente el conflicto de Kivu, ¿no? El del Congo ya lo conocíamos, pero concretamente el de Kivu. Ahí nos sentimos, hablando mal y claro, un poco imbéciles, porque si nos estábamos dedicando ya un tiempo, llevábamos ya un tiempo dedicándonos a trabajar en ciertas zonas de conflicto, no conocer en profundidad y en detalle lo que pasaba en Kivu nos hizo sentirnos como, hombre, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto se nos esté escapando, ¿no? Y entonces empezamos a estudiarlo y nos quedamos impactados y nos dimos cuenta que era una amiga muy buena para un cineasta. ¿Por qué? Porque era un conflicto que interesaba mantenerlo invisible, invisible a los ojos del mundo. Un conflicto que interesa que no se conozca. Entonces, nuestro trabajo como cineastas a veces es poner el foco en cosas que el espectador o que las personas creamos que merece la pena conocer. Entonces, y construimos las herramientas cinematográficas, porque yo creo que lo que nos permite a los cineastas es que si el espectador está mirando allí, el cine es lo que hace que moverte la cabeza y mires hacia otro lado, ¿no? Y eso fue lo que nos motivó ya en el año 2017 a centrarnos aquí. Empezamos a crear contactos, empezamos a hacer el proyecto más grande, empezamos a conocer personas e historias ya concretas y esto nos llevó a lo largo de 7 años a trabajar allí en Kivu y de ahí nació este proyecto Semillas de Kivu, ¿no? O sea, es que parece pronto, pero 7 años de una vida son muchos años. O sea, yo no he tenido una novia tantos años, ¿no? O sea, Semillas de Kivu es mi novia más larga, ¿no? Ya, ya, entiendo. Sí, 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 la verdad es que es un proyecto de 7 años, es mucho, mucho tiempo. Oye, pero has dicho que es un conflicto que entiendes que se pretende mantener invisible. ¿A qué te refieres? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué crees que se quiere mantener invisible? Bueno, es un conflicto complejo, como todo lo que atañe a Centroáfrica, ¿no? Son conflictos complejos porque se mezclan varias cuestiones, pero al final el conflicto de Kivu logra perpetuarse por intereses mercantilistas, por intereses de consumo de mercado en Occidente. Entonces, todo lo que atañe a la economía a gran escala siempre interesa que no se sepa, ¿no? Los grandes sistemas financieros o bancarios siempre usan términos que complejizan todo, ¿no? O sea, nunca terminas de entender exactamente cómo funciona una inversión o cómo funciona el dinero, cómo se mueve, ¿no? Siempre el ciudadano de a pie no termina de conocerlo del todo. Esto es un poco parecido porque al final ataca al mercado y al consumo en Occidente y al final Kivu es una zona muy rica en recursos minerales, de hecho creo que es la segunda zona más rica en ciertos minerales como el cobre o el coltán y a su vez es la segunda región en Producto Interior Bruto más pobre del planeta, ¿no? Que creo que solamente la supera República Centroafricana. Entonces está claro, ¿no? Está claro que hay una expropiación de recursos hacia un mercado que se está lucrando porque esos recursos económicamente son muy rentables, ¿no? El coste humano es enorme, pero el coste económico es muy bajo. Entonces esto siempre interesa mantenerlo aparte, ¿no? Y entonces al final también, como las causas del conflicto son internacionales, afecta a un mercado global, a una globalización que lo que hace simplemente es agravar esto, pero las consecuencias del conflicto son locales. Al final las víctimas son los congoleños, especialmente las congoleñas de la zona. Entonces, como nos pilla lejos, es otra cultura, otra gente, otro continente, pues eso perpetúa. Es el caldo perfecto para
que este conflicto interese mantenerlo lo más oculto posible. A pesar de ello se conoce, lógicamente, pero el objetivo es que la acción internacional no entre, ¿no? No entre allí y se siga, digamos, librando a sus anchas este conflicto. Bueno, dicho, contado ya, como acabas de contar, este contexto terrible y preocupante, bajamos a lo que es el corto, a las personas, estas mujeres que se han enfrentado o sea, que se han quedado embarazadas de violaciones y que tienen que enfrentarse a ello. ¿Cómo fue hablar con ellas? O sea, quiero decir, incluso después de terminado el corto, ¿cómo recibieron, cómo se abrieron a hablarlo? ¿Fue sanador para ellas de alguna forma? Absolutamente. Nos puede sorprender, a nosotros, cuando empezamos este proyecto, sí nos sorprendió, luego cuando ya estábamos dentro no nos sorprendía que ellas no solamente quisieran contar y hablar y formar parte, que lo quieren, también que de alguna manera lo necesitan, sino además la manera en la que lo hacen, la manera en la que lo narran, ¿no? Incluso hay belleza dentro de su narración porque extraen la luz dentro de una oscuridad tan terrible. Entonces, al final ellas forma parte un poco de su tratamiento, ¿no? O sea, estas mujeres pasan, digamos, como por tres etapas. Después de haber sido víctimas de una violencia tan extrema, violaciones múltiples por parte de las guerrillas u otro tipo de violencia, pasan por tres etapas. La primera es la reconstrucción física. Lógicamente, son violencias muy extremas, violaciones muy agresivas, que tienen que reconstruir físicamente, ¿no? Ahí entra la ginecología, la parte del cortometraje que estudia más esta parte, pero llegamos a la segunda parte que es más complicada, esa segunda fase, que es donde más se está centrando el cortometraje, que es la recuperación psicológica. Después de la recuperación física es cómo convivo yo con este trauma. ¿Y cómo convivo yo con este trauma cuando ese trauma me lo recuerda cada minuto de mi vida un bebé al que he dado a luz fruto de esas violaciones, por lo tanto un bebé no consentido, ¿no? Entonces el cortometraje se centra ahí, en esta segunda etapa sobre todo, ¿no? Y al final, de algunas maneras, ellas lo que aprenden, lo que también dentro de esta parte de sanación psicológica y dentro de la superación del trauma aprenden y necesitan es que hay que contarlo. Hay que contarlo porque consiste en seguir haciendo tu vida, es decir, intentar hacer tu vida o seguir con tu vida lo antes posible. Entonces, contarlo ayuda y de algunas maneras ellas lo hacen continuamente. Entonces, eh, no fue un proceso difícil que ellas nos contaran esto. Muchas mujeres o sea, tenemos los testimonios y las historias de muchas mujeres que filmamos. Lógicamente en el cortometraje tuvimos que construir una historia y filtrar. Hay otras tantas mujeres que no están físicamente en el cortometraje, pero sí colaboraron de él. En el cortometraje solamente hay tres, pero tenemos más. No es un proceso que a ellas les cueste, todo lo contrario, ¿no? Y de alguna manera es sanador para ellas. Entonces esta parte es la relativamente más sencilla, aunque parezca que es la más complicada, es la más sencilla desde el punto de vista de la realización. Luego la tercera fase es la readaptación en la sociedad. Tienes que readaptarte a una sociedad que tienes un estigma tremendo encima y te tienes que readaptar. El corto eh, da pinceladas de esto, ¿no? Pero claro, te tienes que readaptar con un nuevo miembro en tu familia, probablemente la única familia que te quede después del estigma, ¿no? Y salir adelante cuando eres una persona muy pobre, ¿no? Entonces, bueno, este es el conflicto y de alguna manera ellas contarlo es lo que después de ese proceso y de sanación y de recuperación psicológica, contarlo es lo que ellas van a hacer continuamente para superar ese estigma y para poder seguir haciendo su vida, que al final es el objetivo. Y durante el rodaje, eso, en 7 años, vaya, ¿sentisteis miedo o tensión en ese contexto del que, claro, estamos hablando, un contexto muy, 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 muy complicado? La palabra exacta es tensión, más que miedo. Lógicamente hay miedo a veces, mucho respeto, respeto continuo, pero sobre todo lo que hemos sentido continuamente es tensión, porque estamos en un lugar en el que en realidad se nos ve como unos invasores, cosa que es totalmente comprensible, ¿no? Porque vamos desde fuera, no somos congoleños, vamos desde fuera allí a estar con ellos, ¿no? Y a convivir con ellos y a construir con ellos, ¿no? Entonces la tensión está latente todo el rato, ya no solamente en los puntos obvios, como es la entrada o el acceso a un país o a una zona, que muchas veces puede estar controlada por el ejército o por gente armada que no sabes si pertenece al ejército, a un organismo, si en algún momento han pertenecido a la guerrilla, si lo siguen siendo, no, esa tensión siempre está porque no sabes con quién estás tratando, ¿no? Tensión continuamente porque todo allí es una amenaza y más cuando vamos a filmar, ¿no? Por lo tanto, una cámara allí es un peligro.
Es un peligro que no para nosotros que te la vean, sino para ellos también ver una cámara muchas veces es un peligro, ¿no? Para ciertas personas allí. Entonces, la tensión está continuamente latente. Llega un momento que te acostumbras, cuando ya estás un tiempo allí, llega un momento que te acostumbras a esa tensión y convives con ella, pero no desaparece. Entonces, todo es tensión, de los desplazamientos, los movimientos en coche, el procurar que no te vean todo el rato, o el procurar que a veces te vean lo justo, que solo nos vean a uno, no al otro, el intentar pasar desapercibido, el intentar ocultar los materiales, ¿no? O sea, es una cosa compleja. De hecho, la última vez que accedimos, hemos ido varias veces, la última vez que accedimos, tuvimos que ir disfrazados de misioneros, ¿no? En misión religiosa, porque un periodista que se nos asocia a los periodistas, aunque no lo somos, lógicamente, un periodista puede ser un enemigo, ¿no? Para muchas personas allí. Entonces tenemos siempre que buscar algún tipo de coartada. Eso le añade una tensión tremenda, tremenda al día a día, ¿no? O sea, cuando llegas a dormir, también, ¿no? Duermes con tensión porque muchas veces tienes que ir cambiando el lugar donde duermes o cambiando la ruta de los desplazamientos. O sea, es una tensión continua, todo el rato. Ya, ya. Bueno, por lo que cuentas, eh, vaya, hacer la película es toda una película también. Vaya, ha sido Sí. 7 años de muchas historias, ¿no? Y de muchas anécdotas. Pues no tenemos tiempo para más, pero estoy seguro que el corto lo va a disfrutar mucho la gente, este corto documental, y también va a disfrutar esta entrevista también, que como acabo de decir es bastante hipnótica en el sentido de que, vaya, han sucedido muchas cosas para llegar a este final, ¿no? A la realización de las semillas de Kibu. Así que Néstor López, muchas gracias por dar algunas claves de este cortometraje documental que participa en la sección Castilla y León y en oficial también. Muchísimas gracias, Ismael. Espero que lo disfrute la gente de Aguilar, lo disfrute barra lo sufra, pero desde luego que ponga el ojo en esta historia es importante. Pues eso, la gente tiene que ir al cine Amor de Aguilar de Campo para ver las películas, entre ellas las semillas de Kibu de Néstor López y Carlos Valle. Así que un saludo y hasta la próxima.